Buenos días, tardes o noches, mi niña, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Paz y bien. El tema de hoy nos trae estudiar un poco más acerca de lo que ya hemos estado viendo un poquito, ¿no? Que eran los enlaces químicos. ¿Qué eran enlaces químicos? Recordamos un poco qué eran los enlaces químicos. Era la unión de dos átomos, pero ¿con qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Para poder formar compuestos, muy bien. Y estos compuestos se dan de dos tipos, ¿no? Los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de estos pequeños compuestos. ¿Estás preparada? Sí, entonces, adelante. Entonces, vamos a hablar acerca de los compuestos orgánicos. Y esto, hay un espacio especial dentro de la química que estudia estos compuestos, que es la química orgánica, o también llamada química del carbono. Te preguntarás por qué química del carbono. Lo vamos a ir viendo poco a poco y vas a ver cómo es que el carbono se va volviendo importante dentro de esta rama de la química. Pero antes de ello, ¿por qué? ¿Por qué sale la química? ¿Por qué se separa la química orgánica de la química inorgánica? A ver, este término más o menos aparece en los siglos XVIII a XIX, a partir de la teoría vitalista. ¿Qué nos decía la teoría vitalista? Nos sostenía que los compuestos orgánicos, ¿sí? Los compuestos que forman a la materia viva, provenían de otros organismos vivos. Recordemos que había una teoría creacionista que estaba dado por aquellos filósofos, donde nos decían que la vida estaba dada o era una vida espontánea, que se daba por fuerzas externas, en este caso la fuerza de un dios, ¿no? Entonces comienza a aparecer una teoría vitalista, la cual nos dice que todo lo que viene, toda la materia que forma, se viene de otra materia, es decir, un ser vivo tiene que provenir de otro ser vivo y sus compuestos químicos también tienen que provenir de otros organismos vivos que estén formados de compuestos químicos. Es así que sale la teoría vitalista y específicamente aparecen tres científicos, ¿no? Vamos a hablar así. Tenemos a Michael Chevreul, a Friedrich Wöhler y William Henry Perkin. Cada uno de ellos aporta grandemente a lo que viene a ser la química orgánica. Específicamente vamos a ver que Michael Chevreul logra formar y unir a partir de sustancias al jabón, ¿no? Eh, Forma un hidróxido más ácidos grasos, más glicerina y tiene el jabón que hasta la actualidad lo utilizamos. Es más, ahora más que nunca estamos utilizando, ¿no? Friedrich Wöhler, que vamos a tener un punto específico para hablar de él, quien logra específicamente obtener de un compuesto inorgánico un compuesto orgánico. De una sustancia inorgánica logra obtener un compuesto orgánico. Y William Henry Perkin que logra sintetizar los colorantes, específicamente los colorantes púrpuras, ¿no? Pero vamos a hablar específicamente de esta persona. ¿Quién es Friedrich Wöhler? ¿Qué es lo que hace Friedrich Wöhler? Hubo un tiempo en que el hombre se dedicó bastante y puso todos sus fuerzas en tratar de entender cómo se originó la vida en la Tierra. ¿Sí? Hubo muchas teorías. Friedrich, con un experimento un tanto de casualidad, logra explicar, y hasta ahora en la actualidad es una de las teorías que nos permite explicar cómo es que de un planeta donde no había absolutamente nada de vida, comienza a aparecer los primeros organismos vivos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de él, ¿te parece? Entonces, adelante. Pero, ¿qué es lo que hace Federico Wöhler que lo hace tan especial? Como te decía, hubo un tiempo en que las fuerzas estaban en tratar de explicar cómo es que se había generado la vida en el universo, específicamente acá en la Tierra, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Todo el mundo sabía cómo era la atmósfera primitiva de nuestra Tierra en un inicio, pero nadie se podía explicar o podía entender cómo es que a partir de esta atmósfera que no tenía vida, de esta atmósfera cuyos elementos químicos eran inorgánicos, o sea, formado por organismos sin vida, pudo haber aparecido la vida.
Es ahí que por el año 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler, al intentar preparar, fíjate, cianato de amonio, él intenta preparar eso. Por eso les decía hace un momento que fue algo casual, pero que sirvió muchísimo, ¿no? Al intentar preparar cianato de amonio, hizo reaccionar el sulfato de amonio con cromato de potasio. Y lo que ocurre después es maravilloso, porque tanto el cianato de amonio como el sulfato de amonio son compuestos netamente inorgánicos, ¿sí? Pero al juntar ocurre algo. Los junta y se forma un compuesto que es típico de los organismos vivos, específicamente del metabolismo animal, que viene a ser la urea. Y tú dirías, ¿qué es urea? Urea específicamente viene a ser el compuesto que tú eliminas cuando vas a miccionar, cuando vas a orinar, ¿no? Ahí tiene la urea. Entonces forma esto y lo podemos ver acá en su fórmula, ¿no? Cianato de amonio, que es una sal orgánica, viene, lo hace calentar, por supuesto, y al calentarse logra formar este compuesto orgánico. Así, de esta manera, se explica un poco de cómo es que pudo haberse dado, porque eso queda en hipótesis, pudo haberse dado la formación de compuestos orgánicos, ¿no? ¿Por qué digo que es una hipótesis? Porque hasta ahora nadie ha logrado ir a ese inicio de la vida para poder decir, sí, sí, así se formó, ¿no? Pero es una hipótesis aprobada por la comunidad científica. Entonces, así es que Federico Wöhler logra obtener a partir de compuestos inorgánicos, en este caso el cianato de amonio, logra obtener un compuesto orgánico al cual lo llamamos urea. Después del descubrimiento de Federico Wöhler, ya se comienza a hablar de la química, específicamente química orgánica, aquella en el cual podíamos ver que los elementos químicos formaban también a los seres vivos, ¿no? Y cómo estos también daban origen a nuevos compuestos orgánicos. Y en la actualidad ya sabemos que existen elementos fundamentales que forman todas las moléculas que todos los seres vivos tienen, ¿sí? Por ejemplo, a estos elementos se les llama elementos fundamentales. Tenemos estas sustancias orgánicas, para empezar como elemento principal el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿verdad? Son los cuatro compuestos, aunque ocasionalmente también aparecen el fósforo y el azufre, formando lo que nosotros conocemos con los cuatro primeros como el famoso CHOM, ¿no? Y si es que encontramos fósforo y azufre, el famoso CHOMS, ¿no es así? Ahora, aparte de fósforo y azufre, también se forman o se juntan junto a el carbón, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, los elementos halógenos como el cloro, el bromo, el yodo, entre otros, ¿no? Y estos en su conjunto llegan a formar todos los compuestos y las moléculas orgánicas que conforman a todos los organismos vivos conocidos hasta la actualidad aquí en nuestra Tierra. Y algo interesante, ¿no? Aproximadamente la cantidad de compuestos orgánicos sintetizados es tan grande, mis niños, que hay un aproximado de 2 millones de estructuras orgánicas, a diferencia de las inorgánicas que son contables, ¿no? Estas son 2 millones de estructuras orgánicas ya descubiertas, y eso que cada día sigue aumentando este número. Aún hay mucho por estudiar en lo que es química orgánica. Uno de los principales logros de la síntesis orgánica fue la obtención de colorantes artificiales en el campo industrial. También resulta importante la cantidad de productos sintéticos conocidos hasta ese momento, ¿no? Y que todavía lo utilizamos, como por ejemplo los combustibles, las fibras sintéticas, los detergentes, los jabones, los perfumes, los plásticos, una serie de polímeros, resinas, caucho, pinturas, barnices, explosivos, carburantes, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que se ha logrado obtener con lo que viene a ser la química orgánica. Es verdad, mi niña, si tú das la vuelta y ves lo que te rodea, casi todo, por no decir todo lo que ves a tu alrededor,
se ha avanzado gracias a esta química, la química orgánica, inclusive el lapicero que tienes, la tinta con la que escribes, la ropa que te has puesto, ahora que está haciendo friecito, el polar que te pones, todos ellos son productos de aquel momento de inicio de la química orgánica. En la medicina, por ejemplo, los antibióticos, anestésicos, vacunas, pastillas, sueros, vitaminas. En la agricultura, ¿cuál será el aporte? Muy bien, insecticidas, pesticidas, hormonas vegetales que ayudan al crecimiento. En la alimentación, los azúcares, aceites, grasas, aminoácidos y nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya hemos visto, la química orgánica está presente en todos lados. Entonces vamos a hablar de aquel elemento que es el elemento principal de esta química, porque también a la química orgánica le llamamos química de carbono. ¿Pero por qué química del carbono? El átomo de carbono es único, ¿sí? En su posibilidad de formar enlaces químicos. A diferencia de otros elementos químicos, el carbono puede juntarse con muchísimos elementos químicos a la vez. Este tipo de enlaces químicos ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿verdad? Entonces, dentro de esas características tenemos sus formas alotrópicas, ¿sí? El mismo átomo de carbono puede tener diversas formas físicas, o sea, su composición química es la misma, pero su cuerpo físico es distinto. Por ejemplo, tenemos ahí a nuestro átomo con cuántos electrones. A ver, te dejo para que lo cuentes. Y sacaste cuántos electrones. Ah, te lo dejo ahí esa preguntita, a ver, para que lo vayáis contando. Entonces te decía, estas formas alotrópicas lo podemos encontrar de forma cristalinas, por ejemplo en el diamante, ¿no? El diamante es una forma alotrópica de carbono. eh, está, es una de las sustancias, o es considerada una de las sustancias más duras del planeta, ¿no? Es una de las sustancias más duras. Otro, por ejemplo, el grafito, aquel que utilizas tú para poder escribir en lo que viene a ser tu tarea con lapicito, ¿no? Esa puntita está hecho de grafito, imagínate. Entonces, ahí tenemos diamante y grafito. Algo importantísimo. El diamante también, mi niña, si bien es cierto, es la sustancia más dura, y tú sabes que ¿cómo se determina la dureza de una materia? La dureza se determina específicamente viendo qué cuerpo, qué materia puede ser rayado más fácilmente. Dentro de este grupo o la escala denominada la escala de Mohs, el diamante es el que es más difícil de rayar, pero no imposible, porque, por ejemplo, existen sustancias que sí rayan al diamante, como por ejemplo el carburo de siliosuro de titanio, ¿no? O también el carborundo, que es un compuesto químico que logra rayar al diamante. Ahora, este es con formas definidas, ¿no? Y también tenemos aquellas que son de formas amorfas, como por ejemplo tenemos el carbón natural, y ese que utilizas tú para la rica parrilla, ¿no? Para usar la parrilladita o para prender. Ahí tenemos el carboncito natural y el carbón artificial, que también lo utilizamos en la industria. Este carbón también, por ejemplo, es utilizado para purificar agua. Entonces, una de las características del átomo de carbono es sus formas alotrópicas, es decir, las formas en cómo podemos encontrar al carbono en la naturaleza, en formas cristalinas o amorfas. Ahí tenemos el diamante, grafito, carbón natural y carbón artificial. Entonces, ya hemos visto cómo es que el carbono en su forma física forma compuestos alotrópicos, ¿no? Ahora vamos a ver las propiedades químicas del carbono, este elemento tan especial y tan importante para la química orgánica, ¿no? La primera característica o la primera propiedad química del carbono es su covalencia. ¿Qué quiere decir covalencia? Es la capacidad que tiene el átomo de carbono para poder combinarse con otros elementos mediante la compartición de electrones. Es decir, va a lograr formar enlaces covalentes. Ahora, algo característico del carbono es la hibridación que logra esto. Al hibridarse, lo que logra el carbono es poder combinarse
con 4 electrones, ¿no? Entonces, vamos a ver la notación de Lewis. Si nosotros hacemos la notación de Lewis, vemos que el electrón de valencia del carbono es 4, ¿verdad? Si hacemos la configuración electrónica, entonces tendremos 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué es la capacidad de covalencia? Es la capacidad que va a tener específicamente el carbono para poder unirse a otros elementos químicos por estos 4 compuestos. Por ejemplo, puede ser con el hidrógeno, el oxígeno o el nitrógeno. Y en su mayoría, siempre el carbonito lo encontramos formando enlaces con el hidrógeno. Entonces, si te percatas de algo, si te percatas bien, fíjate bien, acá el carbono está compartiendo con el hidrógeno, acá también con este hidrógeno, con este otro y con este. Hay compartición de electrones. Ahora, si lo quieres ver en la estructura de Van Hoff, lo podemos ver de la siguiente manera, ¿no? Va a estar unido por acá a un hidrógeno, por acá va a estar a otro hidrógeno, a otro hidrógeno y a otro hidrógeno, formando un ángulo aproximado de 109 grados, ¿no? Entonces, eso es la covalencia, la capacidad que tiene específicamente el carbono para poder unirse a otros elementos químicos y formar enlaces covalentes. Enlaces covalentes, no te olvides. Por eso se llama covalencia, porque forma enlaces covalentes. Veíamos cómo es que el carbono puede juntarse y compartir enlaces covalentes, ¿no? Por eso teníamos la propiedad química de la covalencia. Ahora veamos la tetravalencia. ¿Qué te suena tetra? Tetra es 4, muy bien. Valencia, cantidad de enlaces que puede formar un átomo al unirse a otro. Entonces, ¿qué es la tetravalencia del carbono? Es cuando el carbono va a formar 4 enlaces covalentes. ¿Sí? Dice, aunque hay algunos compuestos que se comportan como divalentes y en casos muy extraños actúan como trivalentes. En su mayoría de casos, el carbono lo vamos a encontrar formando tetravalencia. Un ejemplo, por ejemplo, yo te puedo poner, tenemos, a ver, vamos a ver, ¿a qué nos referimos con tetravalencia? Si yo tengo un carbono acá y otro carbono acá, la tetravalencia me dice que este carbono tiene que tener 4 enlaces. 1, 2, 3 y me faltaría un enlace para formar 4, ¿ven? Entonces, este carbono está formando 4 enlaces, este primer carbono. Y el otro también sería 1, 2, 3 más 1 acá, 4. Y por lo general, como te decía hace un rato, el carbono suele juntarse con el hidrógeno. Entonces, fíjate, este carbono tiene 1, 2, 3, 4 y de esta manera forma su tetravalencia. Ahora este otro carbono tiene, fíjate, 1, 2, 3, 4 y forma su tetravalencia. Este compuesto nosotros lo llamamos acetileno, es la fórmula del acetileno. ¿Qué vendría a ser pasándolo a limpio? De esta manera, ¿no? Es hidrógeno, su enlace carbono, 1, 2, 3, carbono, hidrógeno. Ahí tenemos el acetileno. Ahora, otro ejemplo que te puedo dar, por ejemplo, con 3 carbonos, 2, 3 y estos carbonos que tengan entre ellos doble enlace. ¿Cómo tendríamos que contar? Fíjate bien, tendríamos que ver acá que cada carbono tenga 4 enlaces. El primero tiene 2 ya, ahí contamos. 3, 4. Este carbono del centro ya tiene los 4. El del otro extremo, el derecho, tendríamos que tener 2, 3, 4. ¿Y con qué elemento juntamos por lo general? Con el hidrógeno. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Ahora percátate, solamente voy a subrayar los 4 de este primer carbono, fíjate. Sus 4 enlaces. Enlace sigma, 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 pi. De este otro tenemos sus 4 enlaces sigma, pi. ¿No es así? Y del último tenemos también 2 de acá más estos 4. Sigma, sigma.
Entonces, ¿por qué se le llama tetravalencia? Porque el carbono siempre tiene que tener 4 enlaces a su lado. Y ahí tenemos, por ejemplo, el acetileno y el propadieno. Y para ir terminando ya con las propiedades químicas del carbono, tenemos la autosaturación. Ya habíamos visto por qué se llamaba covalencia, porque van a compartir electrones, ¿no? Forman enlaces covalentes. ¿Por qué se les denomina tetravalencia? Porque va a formar 4 enlaces. Por lo general, el carbono tiene que estar unido a 4 enlaces. Ahora vamos a ver la autosaturación. ¿Qué quiere decir autosaturación? Es una de las principales propiedades del átomo del carbono, el cual se une con otros átomos que también son de carbono para formar cadenas carbonadas. En otras palabras, es aquella particularidad del carbono para poder unirse a otros carbonos. Por ejemplo, si tengo un carbono acá, este carbono puede unirse a este otro, y este otro puede unirse a este otro, y este a otro. ¿Ok? ¿Y cómo se satura? Formando sus enlaces, vamos a poner las características, ya estamos formando la tetravalencia, fíjense, cada carbono tiene sus enlaces y por último, ¿qué nos faltaría? A su amigo inseparable, el hidrógeno. Entonces, de esta manera estamos saturando al carbono. Aquella fórmula donde tú encuentres de esta manera se le llama fórmula saturada o carbonos saturados, ¿no? Tenemos ahí saturada. Pero ¿qué sucede si yo encuentro otro tipo de carbono? Por ejemplo, vamos a ver un carbono, vamos a poner de esta manera. ¿Sí? Le pongo su enlace acá, ponemos acá, acá otro más, y acá le pongo, a ver, uno más y acá lo hago de esta manera. ¿Sí? ¿Qué me faltaría? Ah, muy bien. Vamos a poner sus tetravalencia. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Me faltaría por acá. Y por acá 3 y 1, 4. 3 y 1, 4. ¿Qué sucede? Mira, si tú ves al carbono, si tú lo ves al carboncito con sus hidrógenos, como lo podemos observar acá, cada carbono tiene hidrógeno, 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 hidrógeno. A eso se le llama saturada. Pero ¿qué sucede si acá no encuentras, si no hay elementos? ¿Te percatas? No hay, ¿ve? No sabemos qué elemento es el que está. A estos se les llama compuestos insaturados. ¿Ok? Entonces tenemos compuestos saturados y compuestos insaturados en la autosaturación. Ya para ir terminando con la clase de hoy día, vamos a hablar con tipos de carbono, ¿sí? Voy a poner acá, tipos de carbono. A ver, existen 4 tipos de carbonos. El primero, llamado carbono primario. ¿Por qué lo llamamos primario? Porque es aquel carbono que va a estar unido a otro carbono. Es decir, un carbono formando esto es un carbono primario. ¿Sí? Acá puede estar unido, por ejemplo, a otro carbono. A otro carbono. Este carbono es un carbono primario. Y este también es un primario. ¿Por qué es primario? Porque ambos están unidos solamente a un solo carbono. Ahora, si nosotros vemos al carbono secundario, ¿a quién llamamos carbono secundario? Vamos a llamar carbono secundario a aquel carbono que está unido no solamente a un carbono, sino está unido a 2 carbonos. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un carbono secundario. ¿Sí? Este es un carbono secundario. ¿Por qué? Porque está unido a 2 carbonos. ¿Qué tipo de carbono será este otro? El que hemos dejado. Ah, esto es un primario y esto también es un primario. Entonces tenemos carbono primario, secundario. ¿A qué llamamos carbono terciario? Vamos a llamar carbono terciario aquel carbono que está unido a 3 carbonos. ¿Sí? Ahí puedes ver el carbono unido a 3 carbonos.
¿sí? Y me faltaría un último, que lo voy a hacer por acá. 4. El carbono cuaternario. ¿A qué llamamos carbono cuaternario? Aquel carbono, muy bien, que va a estar unido a 4 carbonos, ¿sí? Ese está unido a 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos carbono primario, el cual está unido solamente a un solo carbono, ¿sí? A un solo carbono. Carbono secundario, que está unido a 2 carbonos. Carbono terciario, que es un carbono unido a 3 carbonos. Y carbono cuaternario, un carbono unido a 4 carbonos, ¿sí? Espero hayas entendido esa parte. Carbono primario, secundario, terciario y cuaternario, ¿verdad? Y así, mi niña, es como hemos hablado hoy día acerca de la química orgánica. eh, Importante en la química orgánica para nuestra vida diaria y importante el átomo de carbono, si te has percatado en esta química orgánica, ¿no es así? Entonces, esperemos hasta el día martes que nos toca clase en el aplicativo Zoom, ¿sí? La fichita de esta clase va a estar ya publicada en el sitio web. Esta vez voy a dejar la fichita con preguntas ahí, me la pueden responder en el mismo sitio web. Entonces, mi niña, sin más que decirte, me despido deseándote muchas bendiciones, que el Señor te bendiga y será hasta la próxima, mi niña. Bye bye, bendiciones.